La profecía del Titanic, ¿premonición o coincidencia? Bienvenidos a Huellas Imperecederas, el canal donde exploramos las historias más impactantes y enigmáticas de la historia. Hoy vamos a explorar una de las coincidencias más asombrosas de la historia, la profecía del Titanic en una novela escrita 14 años antes del desastre. ¿Cómo pudo un autor predecir con tanta precisión el hundimiento de un barco tan famoso? Quédate con nosotros para descubrirlo. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, entre 1909 y 1912. Era el barco más grande y lujoso de su tiempo, diseñado para ofrecer una experiencia de viaje sin precedentes para los pasajeros. El Titanic, conocido como el insumergible, partió en su viaje inaugural en 1912 y se hundió después de chocar con un iceberg. Pero lo que muchos no saben es que en 1898, Morgan Robertson escribió una novela que parecía predecir este trágico evento. Acompáñanos mientras desentrañamos esta misteriosa conexión. Para entender la magnitud de esta coincidencia, primero debemos conocer un poco sobre el Titanic. El Titanic fue el segundo de 3 transatlánticos de la clase Olympic operados por la White Star Line. Fue construido en los astilleros de Harland & Wolff en Belfast y era el barco más grande y lujoso de su tiempo. Su viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912, partiendo de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. Equipado con lo último en tecnología y confort, el Titanic era considerado insumergible. Sin embargo, en la noche del 14 de abril de 1912, el barco chocó contra un iceberg y se hundió en las primeras horas del 15 de abril. Este desastre resultó en la pérdida de más de 1.500 vidas, convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más grandes de la historia. Ahora, viajemos 14 años antes de él. En Desastre 1898, Morgan Robertson, un escritor estadounidense, publicó una novela titulada Futility, or the Wreck of the Titan. La historia sigue a un transatlántico británico llamado Titán, que, al igual que el Titanic, se consideraba el barco más grande y lujoso de su época. En la novela, el Titán también es descrito como insumergible y choca con un iceberg durante su viaje inaugural en una fría noche de abril. Al igual que el Titanic, el Titán lleva un número insuficiente de botes salvavidas, lo que lleva a una gran pérdida de vidas. A continuación, te proporciono un pasaje del libro que describe el choque del Titán. El Titán fue considerado por todos como el barco más grande y lujoso del mundo, aunque solo había sido un poco más grande que los demás. Pero la confianza de la opinión pública se había depositado en él, y en el 1 de abril de 1898, se había alejado de la costa de Liverpool en su viaje inaugural hacia Nueva York. Había un cierto nerviosismo en la tripulación esa noche, pero el júbilo del público disipó cualquier preocupación. El Titán era insumergible. Sin embargo, en la noche del 14 de abril, en una parte del Atlántico donde se suponía que no había icebergs, el barco chocó contra uno. El impacto fue catastrófico, y el Titán se hundió rápidamente, llevando consigo a la mayoría de los pasajeros y tripulantes a un destino acuoso y oscuro. Este pasaje ilustra la sorprendente coincidencia entre la novela y el desastre real del Titanic. Las similitudes entre el Titán y el Titanic son sorprendentes. Vamos a ver algunas de ellas en detalle. 1. Tamaño y lujo. Ambos barcos eran los más grandes y lujosos de su tiempo. El Titanic medía 882 pies de largo, mientras que el Titán medía 800 pies. 2. Insumergibles. Tanto el Titán como el Titanic fueron considerados insumergibles por sus constructores. 3. Viaje inaugural. Ambos barcos chocaron con un iceberg en su viaje inaugural, en una noche fría de abril. 4. Insuficiencia de botes salvavidas. Ambos barcos carecían de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. El Titanic tenía 20 botes, suficientes para 1.178 personas de las más de 2.200 a bordo. El Titan también tenía muy pocos botes salvavidas para sus pasajeros. 5. Lugar y fecha del hundimiento. Los dos hundimientos ocurrieron en el Atlántico Norte, en una noche de abril. El Titanic golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el Titán lo hizo a 25, ambos se hundieron aproximadamente 600 kilómetros al sur de Terranova.
Estas coincidencias han llevado a muchos a preguntarse si Robertson tuvo una premonición o si simplemente fue una asombrosa coincidencia. Algunas diferencias entre las dos tragedias, fundamentalmente tres. El Titanic golpeó el iceberg en perfectas condiciones de navegación, mientras que el Titán lo hizo en condiciones climatológicas adversas. En el Titanic se salvaron 712 personas contando pasajeros y tripulación, en el Titán apenas 13 se salvaron. El barco real navegaba de Europa a Estados Unidos, mientras que el literario lo hacía en sentido inverso. En el hundimiento del transatlántico perecieron 1.496 personas de las 2.225 que iban a bordo, en lo que supone una de las tragedias marítimas más recordadas de la historia. Según el informe de la Comisión de Comercio británica, la gran mayoría de las víctimas eran miembros de la tripulación, 696, y pasajeros de tercera clase, 528, mientras que las muertes fueron muchas menos en la segunda y la primera clase, 167 y 123, respectivamente, también porque el número de pasajeros en dichas clases era bastante menor. Los restos del barco descansan cerca de la isla de Terranova, a 4.000 metros de profundidad en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Existen varias teorías sobre cómo Robertson pudo haber predicho el desastre del Titanic. 1. Premonición. Algunos creen que Robertson tuvo una visión del futuro. Aunque él mismo nunca afirmó tener habilidades proféticas, la exactitud de su descripción del desastre es asombrosa. 2. Coincidencia. Otros piensan que es simplemente una increíble coincidencia basada en el conocimiento del autor sobre la ingeniería naval y las tendencias de la época. Robertson era conocido por su precisión técnica en sus escritos. 3. Conspiración. Hay quienes sugieren teorías conspirativas, aunque estas no tienen fundamento sólido. Estas teorías afirman que la novela pudo haber influenciado de alguna manera los eventos reales, lo cual es altamente improbable. Dentro de las visiones, intuiciones o premoniciones que los seres humanos tenemos, hubo casos de personas que en los días previos a la partida del Titanic tuvieron sueños premonitorios de que una tragedia ocurriría y cancelaron sus pasajes. Entre ellos estuvo el banquero J. P. Morgan, quien canceló su pasaje estando todo su equipaje a bordo. Independientemente de la explicación, la novela de Robertson sigue siendo un fascinante ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse de manera inesperada. Durante 14 años el libro no tuvo éxito, pero sería después del hundimiento del Titanic que la gente voltearía a ver esta historia profética. Los medios de comunicación puntualizaron las numerosas similitudes entre la trama imaginada por Robertson y la tragedia real. Desde el hundimiento del Titanic, Futility ha sido redescubierta y citada en numerosos estudios y documentales. La historia del Titán ha contribuido al misterio y la leyenda del Titanic, generando debates sobre la naturaleza de las coincidencias y las premoniciones en la literatura. El hundimiento del Titanic llevó a importantes reformas en la industria marítima, incluyendo la implementación de medidas de seguridad más estrictas y la creación de la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, en 1914. La fascinación por esta coincidencia literaria sigue viva, manteniendo el legado del Titanic en la conciencia colectiva. La novela ha influido en la cultura popular, inspirando obras de ficción y análisis académicos. La historia del Titán y el Titanic nos recuerda lo impredecible y misteriosa que puede ser la vida. En resumen, la historia del Titán y el Titanic nos recuerda lo impredecible y misteriosa que puede ser la vida. ¿Qué piensas? ¿Fue una premonición o una simple coincidencia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video si te ha gustado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la historia. Si te ha interesado esta fascinante exploración de los enigmas del pasado, te invitamos a suscribirte al canal para más contenido como este. En Huellas Imperecederas, continuamos desvelando los secretos que perduran en el tiempo. Únete y sigue explorando con nosotros.